Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar de la acción Banco Santander, la filial en Chile, que se creó en el año 1978, de giro servicios financieros. Es un banco, así que prestan todos los servicios financieros que se puedan prestar en Chile. El grupo controlador es el Banco Santander España, a través de Santander Chile Holding S.A. y Teatino Siglo XXI Inversiones S.A. con el 67,18% de las acciones. La última fecha de aumento de capital fue cuando compraron el Banco Higgins el año 1997 y desde entonces no han hecho ningún aumento de capital. Podemos ver cómo los dividendos pues, se mantienen estables en torno pues, a los 2 pesos más o menos, a veces repartiendo un poco menos, en los años 22 y 23 repartiendo un poco más, 2,5 y 2,6 pesos respectivamente. Podemos ver cómo la utilidad siempre ha estado un poco por encima de los dividendos, y esto por la política de dividendos, que luego vamos a ver. Y el flujo de caja libre, pues como cualquier banco, oscila bastante. Hay unos años en donde termina muy positivo, otros años en donde termina muy negativo, y en el año 2024 pues terminó un poco por encima de la utilidad. Y pues bien, como les comenté anteriormente, la política de dividendos del Banco Santander pues es de normalmente del 60%. En 4 ocasiones repartió como dividendo el 60% de las utilidades. En los últimos 2 años ha repartido el 70%. Y bueno, desde antes del año 2019, cuando solo repartió el 30% como dividendo de las utilidades, pues llegó a repartir el 75% en el año 2015 y en el año 2017, pero podemos ver de que en torno al 60 y al 70% de las utilidades el Banco Santander las reparte como dividendo, el cual reparte normalmente una vez al año en el mes de abril, y aquí salvo en el año 2020 que lo tuvo que dividir en un 50% también en noviembre. El patrimonio podemos ver de que crece. No se llega a duplicar en el año 2024 en comparación con el año 2015, pero sí podemos ver de que hay una clara tendencia alcista. También lo podemos ver en los ingresos, que aquí sí que se duplican los ingresos desde el año 2015 hasta el año 2024, y con una tendencia alcista aún más marcada que en comparación con el patrimonio. Las utilidades también están con una tendencia alcista y se duplican también en términos del año 2015 en comparación con el año 2024, salvo una caída en el año 2023 en el cual llegaron a reportar como utilidad la utilidad básicamente la misma que el año 2016-2015, pero luego en el año 2024 ya podemos ver cómo retoma la tendencia alcista, también casi que duplicando la utilidad reportada en el año 2024 en comparación con el año anterior, 2023. El margen neto, como cualquier banco, se mantiene por sobre 10%. El año en donde estuvo menor fue el año 2023, el año en donde también tuvieron las menores utilidades. Y normalmente el margen neto se encuentra pues alrededor de un 20%, así que es algo muy bueno. Es un, es uno de los ratios que es bastante normal encontrar en los bancos, porque si es que se fijan en el estado de resultados, los gastos, por ejemplo, de administración y de operación son muy bajos. De hecho, lo que relativamente hablando, si es que comparamos los gastos, las provisiones son lo más alto, y normalmente, pues como no tienen costo de venta, suelen tener ese margen neto muy alto. Por lo tanto, un banco que tenga un margen neto promedio de los últimos años menor a 10%, yo diría que es para preocuparse, porque lo más probable es que ese banco, para llegar a tener ese margen neto tan inferior, significa que tuvo que aumentar las provisiones. Y siempre un aumento de las provisiones para un banco es una tendencia pues de que están castigando más los créditos y que la calidad de los mismos se está deteriorando, lo que no le sucede al Banco Santander, por lo demás. Y aquí podemos ver cómo las provisiones han ido en caída. Podemos ver la línea de tendencia que va desde pues más o menos un 16% hasta un 10%, lo que es algo muy positivo. Tuvo su provisión más alta en el año 2020, que fue el año de la crisis política y económica en el país, que llegó a estar casi en un 20%, pero luego en el año 2024 cayó, y en el año 2022 estuvo de hecho en un 7,7%. Muy bueno. También esta es una tendencia
que van a ver en todos los bancos, que normalmente la relación del total activos con el total pasivos es 1,1 como máximo, como mínimo suele estar en 1,6, pero no baja eso, ¿eh? Nunca llega a bajar tan cercano a 1, ya sería algo peligroso. Y en este caso el Banco Santander pues no es ninguna novedad en comparación con los otros bancos que tenga pues en promedio un 1,1, un 1,8,7, o sea, 1,08, 1,07, 1,1 de el ratio del total activos en relación con el total pasivos. Podemos ver también cómo los créditos han ido en aumento y los depósitos a la vista y a plazo también se han mantenido con una tendencia un poco menos marcada. Las colocaciones han aumentado un poco más que los depósitos, pero podemos ver de que la diferencia no es tanta. También podemos ver de que los depósitos, si bien cayeron en el año 2022 un poco, se recuperaron y en el año 2024 ya están pues con la misma tendencia de aumento en comparación con las colocaciones, con los créditos. La valorización por dividendo, el promedio de los dividendos de los últimos 10 años del Santander da básicamente 2 pesos, por lo tanto, con una rentabilidad por dividendo anual de un 7,5%, la acción debería valer 26 pesos, con una rentabilidad anual por dividendo de un 10%, 20 pesos, y de 12,5%, 16 pesos. Históricamente siempre ha estado caro el Santander. La podrán encontrar normalmente cercano a los 50 pesos en, si es que no hay crisis económicas. Con crisis económicas podemos ver que llegó en algún momento a toquetear los 30 pesos, pero normalmente en momentos de crisis yo creo que la podrán encontrar en 35 o 40 pesos. Y podemos ver de que alcanza, en este caso, antes de la entrega de dividendos, que si es que no me equivoco, mañana, cierra mañana o hoy. Cerraba hoy o mañana, llegó a estar casi en los 60 pesos. Histórico en los últimos, o sea, desde el año 2016, histórico. Y de hecho ni siquiera 2016, también 2015, nunca llegó a estar a 60 pesos, histórico. Y claro, fue por el dividendo, si es que no me equivoco, es un dividendo cercano el que viene ahora a los 3 pesos y debe ser por eso. Pero bueno, en términos generales, lo que ya vimos anteriormente, el monto de los dividendos es constante, pero sin crecimiento, un patrimonio creciente, ventas crecientes, utilidades crecientes, un alto margen de rentabilidad, provisiones disminuyendo, depósitos creciendo a la par con las colocaciones, con los créditos. Y lo único negativo sería de que el precio de la acción difícilmente la puedan encontrar por sobre un 8% de dividend yield, porque es demasiado líquida, el volumen de transacción se transan miles de millones de pesos del Santander todos los días y pues es una empresa financieramente hablando muy solvente, muy estable y por lo tanto es muy raro que la vayan a encontrar con un dividend yield alto, pero la contracara es que es una empresa que todos los años pues les va a repartir dividendo, en ningún trimestre reportan pérdidas, por lo tanto es una empresa muy sólida, es el segundo mejor banco de Chile, luego del Banco de Chile. A mí personalmente me gusta la marca del Santander, me gusta ver que hay cajeros del Santander en todas partes, que hay sucursales en todas partes. Debe ser el segundo banco, esto yo lo estoy diciendo al ojo, con más cajeros y sucursales después del Banco Estado. En general me gusta eso, de un banco que sea masivo, pero a la vez que tenga, también ahora que están abriendo las sucursales de World Coffee, si es que no me equivoco, y pues la marca del Santander siempre ha estado pues innovando y en general es un banco que, como le digo personalmente, muy subjetivamente me gusta. Si es que estuviese barato yo lo compraría, pero para eso tiene que estar por debajo de los 30 pesos y vemos que históricamente creo que nunca ha llegado a estar, sí, llegó a estar bajo los 30 pesos previo al año 2021, a finales del año 2020, por unos momentos. Ahí yo creo que hubiera sido interesante, pero aún así no hubiera estado a un 10% de rentabilidad por dividendo anual. Pero sí, tal vez en algunos años puede de que a ese precio, por ejemplo, si es que llegaste a repartir casi 3 pesos, pues que en algún año sí que te repartió como dividendo el 10% de lo que tú pagaste en un año. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con los bancos en un futuro, cuando baje la inflación y cuando bajen las tasas y cuando los créditos que se ajustan por inflación, porque están en UF, pues eso esté muy bajo? Habría que ver si es que realmente bajan los ingresos o si es que son capaces de mantener tal nivel de colocaciones. Pues habrá que ver. Así que en términos generales es un banco que me gusta, pero es un banco caro. Así que eso sería por hoy.
Este sería mi análisis del Banco Santander Chile. Hasta pronto.